Vamos a otro tema. Las tasas de interés de los créditos de consumo se dispararon a su mayor nivel en 8 años, llegando a una tasa promedio de 29,03% en la semana del 8 al 15 de julio. Esto en medio del agresivo proceso de alzas que está realizando el Banco Central con el fin de enfrentar la alta inflación. Para analizar este contexto, los efectos también estamos junto a Alejandro Ursúa, analista económico de la Universidad Andrés Bello y Open BBK. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. A ver, hay una tendencia al alza de los créditos de consumo, después puedo hablar de otros instrumentos financieros, pero de todas maneras es bien preocupante porque finalmente con esta combinación de alza en los precios en general, necesidad de las personas de buscar vías de financiamiento, porque finalmente el ingreso no sube, hace justamente que una vía sea justamente los créditos de consumo de los bancos. Sin embargo, es una tasa que ha ido creciendo y que te hago la pregunta, ¿seguiría en esa tendencia? Tú indicas que sí, la verdad que el Banco Central aún está, ¿no es cierto?, dejando en manifiesto en sus últimas intervenciones que lo más probable es que se vaya prolongando ¿no es cierto?, este efecto de alza de tasa con la finalidad de mantener acotada la inflación. No hay que olvidar nunca que el mandato constitucional que hoy día tiene el Banco Central dentro de su autonomía es mantener a raya la inflación, y la principal herramienta que tiene para efectivamente cumplir con ese menester es, ¿no es cierto?, el alza de las tasas de la tasa de los créditos, la tasa política monetaria. Y como consecuencia nos damos cuenta que donde pega en forma mucho más rápido este tipo de incrementos de tasa es directamente en los créditos de consumo, en, ¿no es cierto?, las tarjetas de crédito, las líneas de crédito y en general, toda la parte más dinámica de la economía. De hecho, ¿no es cierto?, el fin que persigue esta iniciativa es, de alguna manera, encarecer, entre comillas, ¿no es cierto?, el acceso al crédito, el acceso al dinero, con el fin, ¿no es cierto?, de que baje el consumo, y al bajar el consumo de alguna manera también le vamos paulatinamente bajando la presión inflacionaria a los productos, ¿no es cierto?, porque estos van a tener una menor demanda. Es un poquitito la lógica que ¿no es cierto?, se enmarca dentro de toda esta política implementada por el Banco Central. Claro, esto ha pasado con los créditos de consumo, no así, hago un paréntesis ahí, con los créditos hipotecarios, que de hecho con datos del Banco Central se muestra una leve tendencia a la baja ya desde hace varias semanas y meses, de hecho. Hay que sí explicar, y me imagino que ahí, y te hago la pregunta, el alza de las tasas en los créditos hipotecarios se debió más que la inflación y más que el alza de tasas propiamente tal del Banco Central a otros fenómenos, por ejemplo, el retiro del 10% de los ahorros previsionales, lo conversamos varias veces, de hecho. Exactamente, Nicolás. Siempre la gente cree que automáticamente cuando hablamos de alzas de tasa, automáticamente esto me va a pegar, ¿no es cierto?, en el crédito hipotecario. Ujú. La verdad que son elementos, más bien son herramientas que utiliza el Banco Central, que son herramientas de corto aliento, de corto plazo, ¿no es cierto? Ya un crédito hipotecario hablamos de deudas de un mediano y largo plazo. Y obviamente ahí los principales fundamentos que fueron atacando la posibilidad y el encarecimiento de las tasas fue que con los retiros de fondos de la FP le fuimos quitando profundidad al mercado financiero, razón por la cual también las entidades financieras, valga la redundancia, disponían de menos capital para prestar y para ir inyectando a la economía local. De hecho, hoy día nos hemos pillado con como sorpresa que muchas veces también la gente, muchas veces las instituciones financieras, hoy día, por ejemplo, se tienen que dar vuelta hacia mercados internacionales, ¿no es cierto?, a requerir recursos, hoy día ya a tasas más altas para poder, ¿no es cierto?, colocar dentro de la industria nacional. Entonces, obviamente aquí tenemos dos elementos. Uno, ¿no es cierto?, podríamos decir que corren, si bien son créditos, corren por dos canales separados, ¿no? Ujú. Uno que apunta, ¿no es cierto?, a el corto plazo y a la política, ¿no es cierto?, más bien económica de mantener un poco acotada la inflación, y otro canal un poco más diferente, más de largo plazo, es lo que pasa directamente con los créditos hipotecarios. Vale decir, si bien son vehículos de financiamiento, tienen diferentes orígenes y diferentes fines. Ahora, volviendo a los créditos de consumo, Alejandro, y también vamos a ver algunas alternativas, por supuesto, que se da en esta situación, porque yo lo decía al comienzo, suben los precios, no suben los ingresos, hay una brecha, un benchmark que efectivamente tiene que ser abordado por las familias y obviamente empiezan a buscar vías de financiamiento donde el clásico característico puede ser crédito consumo, hay otras por supuesto. Ahora, con tasas tan altas por supuesto que no se hace conveniente pedir un crédito, pero sí eso puede depender del tiempo y del monto, ¿no? Sin duda los montos van a depender, ¿no es cierto? Estamos muy cercanos a lo que nosotros denominamos este fenómeno de la extrainflación, Ujú. ¿no? Vale decir, un crecimiento económico muy tenue, muy bajo, que es lo que se proyecta hacia fines de este año y que lamentablemente se proyecta hacia el año 2023 en términos de crecimiento económico, y, ¿no es cierto?, vemos que todavía hay una presión inflacionaria, vale decir, el país no crece y suben los precios, que obviamente es el peor escenario económico en el cual uno puede estar como nación. Claro. Y obviamente va a depender, Nicolás, importantemente de cuáles son ¿no es cierto?, los métodos, los requerimientos de capital, ¿no es cierto?, y el plazo en el cual yo busque servir una deuda.
Y obviamente ahí la recomendación siempre es a la gente que, ¿no es cierto?, que empiece a vitrinear, que busque diferentes alternativas en las diferentes instituciones financieras. Hoy día las plataformas digitales nos permiten de alguna manera poder ir viendo en diferentes instituciones financieras cuáles las que me están entregando una mejor condición crediticia para efectivamente poder tomar un crédito en las mejores condiciones para mí. Y eso significa muchas veces fijarse en el famoso CAE, que es el costo anual, ¿no es cierto?, el costo anual equivalente al crédito, que se ve, ¿no es cierto?, cada vez que uno va a hacer una operación, ¿no es cierto?, una operación de esta naturaleza en el mundo financiero. Mientras más bajo es el CAE, obviamente son mejores las condiciones crediticias que estoy obteniendo para este dinero que estoy pidiendo de prestado. Claro, estamos hablando de una tasa de 29% que iría al alza, que podría, y no es para nada loco, digamos, decir, va a superar el 30%. Pero esa es la tasa promedio. Aquí hay instituciones financieras que obviamente van marcando los pisos y los techos, digamos, más los pisos, porque obviamente el techo ya está puesto por una situación bastante más al alza, ¿no? Correcto, correcto. Y ahí, ¿no es cierto?, la herramienta que tenemos nosotros como usuarios, como consumidores, es la posibilidad, ¿no es cierto?, de ir premiando a las instituciones que de alguna manera nos entregan mejores condiciones crediticias. Mi recomendación siempre es tratar de desconfiar de ese crédito preaprobado, ¿ah?, o esos avances en efectivo que, sin lugar a dudas, son los medios, los medios más caros, ¿no es cierto?, que Mm, puedo tener yo como consumidor para acercarme, ¿no es cierto?, a dinero fresco, porque de alguna manera lo que hacen las instituciones financieras, entre comillas, le asignan un valor al riesgo, ¿no? Le claro. asignan un monto al riesgo por prestarme plata de una manera más rápida y más expedita, lo que puede ser, ¿no es cierto?, un crédito de consumo tradicional que requiere otro Claro, elemento. un preaprobado que puede aparecer, por ejemplo, en el cajero automático o a través del sitio web de la entidad financiera, va a ser más caro per se, digamos, que, por ejemplo, simular un crédito de consumo, ya de partida. Probablemente, ¿no? Probablemente, Se puede dar o casos, sea, por puede supuesto. ser claro. Claro, si yo me meto, Nicolás, y lo más probable es que si yo soy cliente de ese banco, puede ser que yo también tenga mi comportamiento crediticio y efectivamente no haya mucha diferencia, pero Claro. si yo, ¿no es cierto?, estoy entrando a estos avances efectivos que vienen de alguna manera como medio ya amarrados con tasa, nos vamos a pillar que son CAE, estos costos anuales equivalentes de crédito, ¿cierto?, sumamente altos. Al contrario, la gente, para que entienda, mientras más alto es el porcentaje que se cae, es un crédito más caro. Porque muchas veces la gente tiende como a asociarlo a una posibilidad de un mayor descuento, y eso no son descuentos, sino que simplemente son los costos que, ¿no es cierto?, que estoy incurriendo en el crédito. Elementos a los cuales tenemos que tratar de evitar dentro de esta etapa de créditos caros, tratar de evitar tener el mínimo posible las famosas líneas de crédito, tratar de tenerlas lo más acotadas posible, porque son sumamente caras. La otra recomendación es tratar de evitar los intereses rotativos, ¿no es cierto?, de las tarjetas de crédito. Por lo general, cuando yo veo, ¿no es cierto?, una liquidación de una tarjeta de crédito, de un estado de cuenta, me voy a dar cuenta que aparece una parte que dice pago mínimo y después dice pago total de la deuda. Sí. Si yo me dedico solamente a pagar el pago mínimo, me voy a dar cuenta que al final del periodo, o sea, al paso de 6 meses, 9 meses o un año, me voy a dar cuenta que si bien he ido pagando todos los meses, mi deuda es mayor de la que tenía al principio, porque efectivamente ahí vamos pagando intereses sobre intereses, porque no estamos amortizando la deuda, sino que simplemente estamos pagando los intereses que ese dinero está incurriendo, ¿no es cierto?, simplemente por el hecho de que me lo tengan prestado. Entonces, ahí la recomendación es tratar de evitar, ¿no es cierto?, el pago mínimo de las tarjetas de crédito, tratar de evitar la existencia de las líneas de crédito, inclusive en ese caso, si bien están caros los créditos de consumo, va a ser una herramienta mucho más conveniente en términos financieros para una persona el tener un crédito de consumo que el estar ocupando líneas de crédito o tarjetas de crédito con esta modalidad. Claro, porque ahí uno va pagando, como tú dices, intereses por sobreintereses, distinto a lo que puede suceder con un crédito de consumo que te cobra una tasa alta, por ejemplo, hace 4 años, o sea, los números son bien decidores, pero de todas maneras puede ser una tasa fija, digamos, o entre comillas fija. Exactamente, hay que recordar efectivamente, Nico, que son tasas que están fijadas en peso, Claro. entonces vale decir de alguna manera el efecto UF de la inflación, ¿no es cierto?, se termina por borrar y, ¿no es cierto?, son tasas que me lo entregan en el primer día que yo tomo el crédito, independiente de lo que dure, ¿ah? Se dura, ¿no es cierto?, 2 años, 3 años, 4 años, la tasa es la misma, de alguna manera ya el monto en dinero, en peso, ya está fijado desde que me entregaron el crédito, razón por la cual muchas veces puede ser más conveniente ese elemento que otro camino. Alejandro, tú lo mencionabas y te hago la pregunta para los que nos ven hasta ahora. ¿Por qué es más cara la línea de crédito? Que es una opción bien conveniente en términos prácticos, digamos. Uno a través de su sitio web, del banco, por ejemplo, puede inmediatamente recurrir a la línea de crédito y tiene este espejismo de que finalmente es, si pido 5, devuelvo 5 después y no hay problema, digamos, pero no es tan así, ¿no?
No, no, al contrario. De hecho, de alguna manera, para decirlo en términos muy sencillos, Ya, una línea de crédito es un crédito que tengo preaprobado como un colchón en mi cuenta corriente, ¿no es cierto? Que si me llego a sobrepasar de mi monto habitual, ¿no es cierto?, de mi saldo, automáticamente empieza a regir este crédito que me empieza a liberar dinero en forma, ¿no es cierto?, de mis necesidades. Y automáticamente el banco me empieza a cobrar interés por el monto que me tiene entregado por día. Entonces, muchas claro. veces puede ser que yo estoy pagando, si tengo una línea de crédito, ¿no es cierto? No sé, de 200.000 pesos, a lo mejor puede estar pagando durante 30 días intereses por esos 200.000 pesos. Entonces, de alguna manera, muchas veces hacernos la trampa en solitario, ¿no? Porque son pequeños montos que cuando yo veo muchas veces, me doy el trabajo, ¿no es cierto?, de recopilar la información y veo, ¿no es cierto?, muchas veces cuando me llegan las liquidaciones de mis líneas de crédito, me doy cuenta que efectivamente por cada día hay un monto y ese monto efectivamente es el interés que me están cobrando por la plata que yo le estoy dando al banco en ese periodo de tiempo. Entonces, en ese caso, si me estoy viendo que voy a estar, ¿no es cierto?, afligido de dinero, que voy a tener una demanda mayor de plata, en vez de estar ocupando líneas de crédito, va a ser sin lugar a dudas mucho más conveniente un crédito de consumo. Ahora, para cerrar el ciclo, te pregunto por otro producto, avance en efectivo. ¿Qué tan conveniente es o no en estos tiempos? Para mi gusto, el avance en efectivo es el peor de los negocios, el más caro, ¿no es cierto?, de todos los tipos de crédito. Insisto, acá, ¿no es cierto?, el banco lo que hace me entrega dinero de una manera rápida, me entrega liquidez contable, ¿no es cierto?, dentro de una manera rápida, Ujú. pero sin lugar a dudas, cuando yo empiezo a comparar cierto?, los famosos CAE, insisto, este costo no es el equivalente de los créditos, va a ser el más alto de cualquiera de las herramientas de crédito que yo pueda tener, o de cualquiera de las herramientas de crédito que yo pueda obtener dentro de una institución financiera. O sea, si no me cuenta, estos CAE, estos famosos avances en efectivo, son muchísimo más caros, tienen tasas de interés altas, son muy rápidos de obtener. Esa es la ventaja que tiene uno como usuario, pero a la larga son lo mucho más caros. Si me tocara ordenarlo desde lo menos conveniente a lo menos conveniente efectivamente son los avances en efectivo, ya sea de tarjetas de crédito o de tarjetas de, ¿no es cierto?, de casas comerciales. Después, en segundo lugar, serían las tarjetas de crédito con interés de pago rotativo, posteriormente las líneas de crédito y finalmente, ¿no es cierto?, los créditos de consumo, siendo hoy día los que están más caros, pero de alguna manera son los más estables en términos de deuda con el correr del tiempo. Y con la gracia, ¿no es cierto?, que si yo contrato un crédito, por ejemplo, de 2 millones de pesos en 24 cuotas, estoy haciendo amortización mes a mes de esa deuda y al final del periodo lo terminaría pagando. No así en el caso, ¿no es cierto?, de el pago de intereses de la línea de crédito, que solamente voy pagando intereses, y también en los intereses rotativos de la cuenta de la tarjeta de crédito, lo cual solamente voy amortizando el interés y nunca voy, ¿no es cierto?, disminuyendo esta deuda que se llama amortizar la deuda en términos prácticos. Por último, Alejandro, y uno con la expectativa y por la encuesta de expectativas económicas del Banco Central, de hecho, la mirada de los economistas, tu mirada, la tasa de referencial, la tasa política monetaria debería seguir subiendo. Hay que ver, y esa es la gran duda, cuáles van a ser las magnitudes finalmente. Ahí se desprenden algunas señales, digamos, del Banco Central, pero esto evidentemente es dinámico. Deberían subir las tasas, deberían seguir subiendo las tasas de los créditos de consumo. Ahora muchos dicen, ¿hasta cuándo? Y esto también dependiendo de la inflación. Finalmente, te hago también otra pregunta dentro de esta. ¿Está funcionando la política monetaria del Banco Central para enfriar, digamos, la economía y hacer que los precios en algún minuto lleguen a bajar? A ver, yo creo que hoy día estamos en una tormenta perfecta, Nicolás. Sí. Lamentablemente, todas las predicciones del Banco Central, cuando uno las escuchaba en mes de marzo, ¿no es cierto?, me posiciono prácticamente ya al principio del mes de agosto y digo, de lo que hemos hablado no ha pasado nada. No, pero efectivamente, ¿no es cierto?, estaba el conflicto bélico recién iniciándose, ¿no es cierto?, entre Ucrania y Rusia, y eso obviamente vino a mover lamentablemente el tablero importantemente del tema inflacionario a nivel mundial. Todo el mundo, Estados Unidos y Europa, esperaba, ¿no es cierto?, que dejando atrás la parte más cruda de la pandemia, hacia mediados y fines de este año ya tuviésemos, ¿no es cierto?, el aparataje productivo, la línea de abastecimiento, la entrega de suministros de una manera mucho más estable durante el tiempo, razón por la cual esperábamos que los precios, ¿no es cierto?, al haber mayor oferta, empezaran a extenderse. Sí. Lamentablemente, el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia ha generado inflaciones principalmente alimentarias, ¿no es cierto? Hay que recordar que Ucrania era considerado el granero de Europa, con una capacidad, ¿no es cierto?, de alimentar a 60 millones de personas. Y por otro lado, Rusia era quien, ¿no es cierto?, nutre de energía, principalmente de gas, a Europa, principalmente a la parte más productiva de Europa, que es Alemania. Y obviamente a causa de, ¿no es cierto?, la guerra y estas sanciones económicas, ha habido, ¿no es cierto?, un cese de este intercambio comercial entre Rusia y el resto de Europa, lo cual también ha generado
un incremento importante también de los costos de productividad y los costos de vida en general de los europeos a causa de estos elementos, que de alguna manera se iba arrastrando hacia otra economía. Vemos que China todavía no ha logrado mantener acotada, ¿no es cierto?, el efecto de las pandemias, todavía con confinamiento en algunas ciudades, recién saliendo hacia la normalidad. Y para que la gente entienda, un día, ¿no es cierto?, de un puerto paralizado en Shanghái se muera prácticamente un año en volver a su normalidad, para que de alguna manera seamos capaces de medir la magnitud de estos elementos. Y en forma paralela tenemos el dolor de cabeza también que ha acarreado, ¿no es cierto?, Estados Unidos con respecto a inflacionario. También tuvieron aportes estatales que muchos cuestionan, por ejemplo, del bando de los republicanos, ¿no es cierto?, que fueron por demasiado grandes la inyección de capital también hacia las personas, que generó también un efecto inflacionario mucho más allá de lo deseado, razón por la cual también el banco, lo que se espera, nuestro homónimo del Banco Central, que es la FED en Estados Unidos también, esperamos que hoy día vuelva a subir nuevamente con fuerza la tasa de interés, y con eso, ¿no es cierto?, automáticamente funciona como un verdadero aspiradora, ¿no es cierto?, de dólares de la economía emergente, porque le entrega mejores condiciones a los inversionistas en ese país, y lamentablemente eso también va generando presión en el tipo cambiario. Todos estos elementos, ¿no es cierto?, nos están llevando hoy día a estar, ¿no es cierto?, con un dólar cotizando sobre los 930 pesos hace ya bastante tiempo. Generó la intervención de la semana, ¿no es cierto?, la semana antepasada del Banco Central con estas políticas, y obviamente este cambio de un tipo de cambio muy alto, ¿no es cierto?, sobre los 900 pesos también nos está generando nosotros, lamentablemente como consecuencia de la economía local, presiones inflacionarias también simplemente, Claro. como decimos entre comillas nosotros, de solamente por efecto, ¿no es cierto?, dólares, estamos importando inflación. Vale decir, antes yo compraba, ¿no es cierto?, un lápiz en $1, ese dólar era 650 pesos, ¿no es cierto?, Sí. en octubre del año 2019, preestallido social, y hoy día son 950, vale decir, tengo simplemente por indexación de precios, por incremento del tipo de cambio, un 30% más caro los productos, y eso obviamente va a ir, ¿no es cierto?, generándole presión inflacionaria a los productos importados. Vamos a ver en qué minuto también el importador decide pasarle esos incrementos de costos hacia el consumidor final. Si vemos que una economía más deprimida, a lo mejor se van a Bien. demorar un poco más en hacerla llegar, pero son elementos que tenemos que considerar, que estar atentos, y todo indica, ¿no es cierto?, que lamentablemente las tasas ¿no es cierto?, las tasas referenciales del Banco Central debería seguir subiendo, quizás con menos esfuerzo durante el último periodo de tiempo, pero sí ajustándose para poder mantener acotada la inflación, que sin lugar a dudas es lo más demoledor y es, ¿no es cierto?, lo más nocivo, principalmente la gente que tiene menores ingresos. Totalmente. Alejandro Ursúa, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y explicar la situación y también con las recomendaciones. Que te vaya muy bien. Igualmente, Nicolás, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y que tengan un buen día. Igualmente, un abrazo. Chao.